Rodeado completamente por Sudáfrica y oculto entre montañas que superan los 3.000 metros de altitud, Lesoto es un país que desafía las lógicas comunes del continente africano. Conocido como el Reino en el Cielo, este pequeño territorio es más que un relieve extremo. Es una sociedad basada en la familia extensa, el trabajo colectivo y la persistencia de estructuras tradicionales. La mayoría de su población vive en zonas rurales, donde se practica agricultura de subsistencia y pastoreo. Las mujeres asumen responsabilidades centrales en la gestión del hogar, la producción y la transmisión cultural, especialmente debido a la migración laboral masculina hacia Sudáfrica. Las viviendas de barro, el idioma Sesotho, las mantas tradicionales y los rituales comunitarios siguen marcando la vida cotidiana. Uno de los aspectos más representativos es el lobola, un sistema de dote que acompaña las uniones matrimoniales. Puede incluir ganado, dinero o, en algunos casos particulares, diamantes. Esta práctica refleja la importancia de las alianzas familiares y la continuidad de valores comunitarios. ¿Cómo es la vida diaria en el reino más alto y resiliente del sur de África? Bienvenidos a Mundare. Comencemos. Lesoto. Historia de resistencia. Lesoto es un país del sur de África completamente rodeado por Sudáfrica, con una superficie de aproximadamente 30,355 kilómetros cuadrados. Figura entre los estados más pequeños del continente. Su historia política, su estructura institucional y su cultura interna le otorgan una identidad diferenciada respecto de sus vecinos regionales. Una de las características más distintivas de Lesoto es la continuidad de sus instituciones tradicionales, incluso tras el periodo colonial. A diferencia de muchos estados africanos, el país ha mantenido una forma de gobierno que combina la autoridad tradicional con estructuras democráticas modernas. Esto se refleja en su sistema político actual, una monarquía parlamentaria en la que el rey ejerce funciones simbólicas, mientras que el primer ministro es elegido por sufragio. El país obtuvo su independencia del Reino Unido en 1966, tras haber sido un protectorado británico conocido como Basutolandia. A lo largo del siglo XIX, Lesotho resistió procesos de colonización directa gracias al liderazgo de Moshoe Shupirino, quien logró unificar a diversos clanes dispersos en un solo reino. Para ello, utilizó estrategias de negociación, alianzas y defensa territorial, estableciendo su centro político en la meseta de Taba Bosiu. La elección de Taba Bosiu como sede del poder no fue solo estratégica, sino también simbólica. La meseta ofrecía protección natural y se convirtió en emblema de soberanía. Desde allí, Moshoshu lideró un proceso de construcción estatal basado en la centralización política, el respeto a la autoridad comunitaria y una política de puertas abiertas a refugiados y misioneros. Durante el periodo colonial, la relación con el Imperio Británico fue excepcional en el contexto africano. Lesoto no fue absorbido administrativamente por Sudáfrica ni sufrió una colonización directa. Esta condición de protectorado le permitió conservar su lengua, su monarquía y sus prácticas jurídicas consuetudinarias. El Sesotho, lengua nacional, se mantuvo como vehículo principal de educación e identidad. Actualmente, Lesotho tiene una población cercana a los 2,2 millones de personas. La mayoría pertenece al grupo étnico Basotho y vive en áreas rurales, donde predominan la agricultura de subsistencia, el pastoreo y el comercio local. Maseru, la capital, concentra los servicios gubernamentales, el comercio y la infraestructura urbana más desarrollada. La economía del país presenta fuertes dependencias estructurales. Lesotho no tiene salida al mar, y su comercio, transporte e inserción regional están profundamente ligados a Sudáfrica. Uno de los pilares económicos más relevantes son las remesas enviadas por trabajadores migrantes, principalmente empleados en minas sudafricanas. Esta migración laboral ha influido en la configuración familiar, el rol de género en los hogares y el desarrollo económico local.
Otra fuente de ingresos es el Lesotho Highlands Water Project, LHWP, que transfiere agua desde las montañas del país hacia regiones urbanas sudafricanas. Este acuerdo representa una fuente significativa de ingresos fiscales, aunque los beneficios se distribuyen de forma desigual. El proyecto ha generado también tensiones sociales, particularmente en comunidades desplazadas por las obras de infraestructura. En términos culturales, Lesotho presenta una notable cohesión. Las estructuras familiares extensas, el respeto a los mayores, la vida comunal y los rituales colectivos siguen siendo fundamentales. La lengua Sesotho es utilizada ampliamente en la vida cotidiana, la educación primaria y las ceremonias, a pesar de la cooficialidad del inglés. El sistema educativo formal coexiste con prácticas de transmisión oral del conocimiento, especialmente en áreas rurales. La música, los cantos, las danzas y los proverbios siguen siendo vehículos esenciales para la enseñanza de valores y la preservación de la memoria histórica. La religión predominante es el cristianismo, con fuerte presencia de iglesias protestantes y católicas. Sin embargo, en muchas zonas rurales, las creencias tradicionales vinculadas a los ancestros, la tierra y los ciclos naturales permanecen activas, generando un sincretismo espiritual característico del país. Lesotho enfrenta desafíos estructurales importantes en materia de salud, educación, infraestructura y empleo. Las dificultades para expandir servicios públicos derivan no solo de limitaciones económicas, sino también de factores geográficos y climáticos, que serán abordados en el siguiente capítulo. Altura, inhóspita. Paisaje, aislamiento y migración. La geografía de Lesotho es uno de los factores más determinantes en su identidad nacional, estructura social, sistema económico y evolución histórica. Al estar situado completamente por encima de los 1.400 metros sobre el nivel del mar, el país presenta una topografía dominada por montañas escarpadas, mesetas altas, valles profundos y cursos de agua de caudal variable. Estas características no solo lo hacen geográficamente único en el continente africano, sino que han condicionado de forma directa su modelo de asentamiento, la movilidad interna, el acceso a servicios y su sistema defensivo. Lesotho se divide en tres regiones fisiográficas principales: las tierras bajas occidentales, que oscilan entre los 1.400 y 1.800 metros, las tierras altas centrales, que superan los 2.000 metros, y las montañas orientales, que alcanzan altitudes superiores a los 3.000 metros. Esta última zona forma parte del sistema montañoso Maloti, vinculado a los Drakensberg, y constituye la columna vertebral natural del país. El punto más elevado de Lesotho es el pico Tabana Ntlenyana, con 3.482 metros, la cumbre más alta del África Austral. En contraste, el punto más bajo, ubicado en el lecho del río Senk, se sitúa exactamente en 1.400 metros. Esta uniformidad altimétrica convierte a Lesotho en el único país del mundo cuya altitud mínima ya supera el umbral de montaña reconocido internacionalmente. El clima, estrechamente relacionado con la altitud, es frío en gran parte del año. Las temperaturas invernales pueden descender por debajo de los 10 degrees Celsius en zonas de montaña. La nieve es frecuente entre mayo y agosto, mientras que los veranos presentan precipitaciones intensas. Este patrón climático alpino contrasta fuertemente con el predominio de climas tropicales o secos en otras regiones del África subsahariana. Estas condiciones climáticas y topográficas tienen consecuencias estructurales sobre la infraestructura y el transporte. Muchas carreteras están construidas sobre laderas pronunciadas, con curvas estrechas, sin barreras de protección ni señalización adecuada. Rutas como la que conecta Maseru con Mokhotlong o el Paso de Sani son consideradas de las más difíciles del continente. Este último, que conecta Lesotho con Sudáfrica,
asciende por un camino de tierra hasta superar los 2.800 metros. Las condiciones meteorológicas, combinadas con el terreno accidentado, lo convierten en un trayecto de riesgo que requiere vehículos 4x4. Históricamente, esta geografía también actuó como una defensa natural. Durante el siglo XIX, el líder Moshoeshoe Pimame estableció su base en Thaba Bosiu, una meseta rodeada de acantilados naturales. Su ubicación permitió repeler ataques de clanes vecinos y fuerzas extranjeras. Esta elección estratégica fue crucial para mantener la autonomía del reino Basotho y consolidar su territorio frente a las presiones externas. La geografía, por tanto, no solo fue un obstáculo físico, sino una herramienta de soberanía. El relieve ha influido también en la distribución poblacional. La mayoría de los asentamientos se encuentra en las zonas occidentales y centrales, donde los valles fértiles permiten cierta actividad agrícola. En contraste, las regiones orientales de alta montaña tienen baja densidad demográfica debido a las condiciones climáticas extremas, la falta de acceso a servicios y la dificultad de construir infraestructura. Estas limitaciones físicas han incidido directamente en los patrones de migración. Desde el siglo XX, numerosos habitantes, especialmente hombres jóvenes, han emigrado hacia Sudáfrica en busca de empleo, sobre todo en el sector minero. Esta migración laboral es una consecuencia directa del aislamiento territorial, la escasa mecanización del sector agrícola y la baja diversificación de la economía interna. El fenómeno ha generado cambios en la estructura familiar, con mujeres a cargo de los hogares y comunidades dependientes de remesas. En muchos casos, la decisión de migrar no responde solo a razones económicas, sino a la imposibilidad de acceder a servicios básicos o a mercados. La falta de caminos estables, combinada con las condiciones climáticas adversas, ha convertido a la movilidad internacional en una estrategia de supervivencia a largo plazo para muchas familias Basotho. Por otra parte, el entorno físico ha sido aprovechado para el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos. El río Senku, que nace en las montañas del este, alimenta el Lesotho Highlands Water Project, una infraestructura de represas, túneles y estaciones de bombeo que transfiere agua hacia Sudáfrica. La altitud permite el uso de la gravedad para reducir el consumo energético. Este recurso ha sido clave para la economía nacional, aunque su impacto ha sido desigual en las comunidades rurales, algunas de las cuales han sufrido desplazamientos por las obras. Tramas cotidianas, comunidad, rituales y transmisión cultural. La cultura tradicional de Lesotho está estrechamente ligada a su estructura social, al entorno montañoso del país y a su historia de organización comunitaria. La mayoría de la población pertenece al grupo étnico Basotho, cuya lengua, costumbres y valores se han transmitido de forma continua. Las prácticas culturales predominan en áreas rurales, donde la vida cotidiana gira en torno a la familia extensa, el trabajo colectivo y el vínculo espiritual con la tierra. Uno de los aspectos centrales es la continuidad intergeneracional de las costumbres. Lesotho ha mantenido una cohesión cultural notable, en parte debido a su aislamiento geográfico, que ha favorecido la preservación de rituales colectivos, estructuras familiares tradicionales y normas comunitarias. La organización social se basa en la familia extensa, compuesta por padres, hijos, abuelos, tíos y primos. Las decisiones importantes se toman de forma colectiva, con los ancianos como figuras de autoridad. Estos median en conflictos, distribuyen tierras comunales y transmiten conocimientos sobre el clan y el entorno natural. En las aldeas rurales, las actividades comienzan al amanecer. Las mujeres se encargan de preparar los alimentos, encender el fuego y coordinar las tareas domésticas, mientras los hombres suelen ocuparse del ganado y la agricultura. Los niños colaboran desde temprana edad en labores sencillas como recolectar leña, cuidar animales menores o transportar agua. Las viviendas tradicionales, llamadas rondavels, son estructuras circulares de barro y piedra con techos de paja.
En comunidades sin acceso a servicios básicos, la recolección de agua y la cocina al aire libre forman parte de la rutina. Los alimentos suelen incluir maíz, sorgo, frijoles y vegetales de huertos familiares. El calendario agrícola determina gran parte de la organización social. Durante la siembra, las familias preparan los campos en conjunto. En época de cosecha, recogen los productos y celebran con comidas comunales y actos rituales. Estas prácticas refuerzan la solidaridad interna y el sentido de pertenencia. La vestimenta tradicional también tiene valor identitario. El cobertor basoto, una manta gruesa utilizada por hombres y mujeres, es común en zonas frías. Los diseños varían según clanes, estado civil o momento del ciclo vital, y se emplean en ceremonias como bodas, funerales y rituales públicos. Los ritos de iniciación marcan transiciones sociales relevantes. En el caso de los hombres, incluyen periodos de aislamiento en zonas montañosas, donde se transmiten enseñanzas sobre normas comunitarias, espiritualidad y obligaciones sociales. Estas prácticas, aunque reguladas, siguen presentes en algunas regiones. La música y la danza acompañan los momentos clave del ciclo vital: nacimientos, bodas, funerales, ceremonias agrícolas y festividades religiosas. Las danzas grupales, con movimientos rítmicos y acompañamiento vocal, se aprenden desde la infancia mediante la observación y la participación. Las ceremonias agrícolas reflejan la conexión simbólica entre comunidad y territorio. Al inicio de la siembra, se realizan danzas, oraciones y ofrendas para pedir fertilidad. Al finalizar la cosecha, se organizan actos de agradecimiento. La tierra se considera una herencia espiritual que debe ser protegida. El idioma sesotho es un canal esencial de transmisión cultural. A través de él se comunican proverbios, cantos, relatos familiares y normas sociales. Aunque el inglés es cooficial, el sesotho predomina en contextos informales, familiares y ceremoniales. En el ámbito religioso, el cristianismo convive con prácticas tradicionales. Muchas personas asisten a iglesias protestantes o católicas, al tiempo que conservan ritos como las invocaciones a los ancestros o el uso de objetos simbólicos. Los sangomas, curanderos tradicionales, son consultados por problemas físicos o espirituales. Los funerales son eventos de gran relevancia comunitaria. Pueden durar varios días y combinar cantos, danzas, oraciones y comidas colectivas. Las tumbas suelen ubicarse en terrenos familiares, y las ofrendas buscan facilitar el tránsito espiritual del difunto y reforzar la unidad del grupo. La transmisión de saberes es predominantemente oral y práctica. Los niños aprenden por imitación y participación en las actividades familiares y comunitarias. La educación formal convive con un sistema colectivo de aprendizaje basado en la experiencia directa. La cooperación es un principio organizador de la vida comunitaria. Labores como la siembra, la construcción o el cuidado ante emergencias se realizan de forma colectiva. Este modelo ha permitido mantener la autosuficiencia frente a la limitada presencia estatal y las dificultades impuestas por el entorno. Las mujeres de Lesotho: núcleo familiar, educación y sostenibilidad comunitaria. El papel de la mujer en la sociedad de Lesotho ha sido históricamente fundamental en todos los niveles de la vida comunitaria. En un país predominantemente rural y montañoso, las mujeres han asumido funciones clave en la producción agrícola, la transmisión cultural, la educación, la gestión del hogar y la organización social. Su presencia constante ha sido un pilar de estabilidad frente a situaciones de adversidad como conflictos, pobreza estructural o migración laboral masculina. En las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población, muchas mujeres lideran los hogares debido a la emigración prolongada de los hombres hacia las minas de Sudáfrica, fenómeno sostenido desde el siglo XX. En este contexto, ellas se encargan de la agricultura, la crianza, la administración doméstica y la toma de decisiones cotidianas. Aunque no institucionalizado,
Este modelo ha configurado una estructura matrifocal de hecho. Las mujeres trabajan en parcelas familiares cultivando maíz, sorgo, legumbres y hortalizas, y se ocupan también del cuidado del ganado menor, la recolección de agua y leña, y la conservación de alimentos. Estas tareas aseguran la subsistencia diaria y sostienen la seguridad alimentaria, especialmente en regiones con acceso limitado a mercados e infraestructuras. En el plano social, sostienen redes de cooperación comunitaria que permiten enfrentar colectivamente el trabajo agrícola, las celebraciones, los funerales o las emergencias. Estas estructuras informales garantizan un grado significativo de resiliencia en ausencia de servicios públicos adecuados. En el ámbito educativo, las mujeres desempeñan un rol fundamental, tanto en el hogar como en la comunidad. Transmiten normas de respeto, el idioma sesoto, cantos tradicionales, conocimientos agrícolas y saberes espirituales. Esta educación se basa en la repetición, la observación y la participación práctica. En muchos casos, complementa o antecede la enseñanza formal, sobre todo en áreas con baja cobertura institucional. Desde edades tempranas, los niños participan en tareas domésticas ligeras, recolectan leña, cuidan animales pequeños, ayudan a preparar alimentos y observan rituales. Las niñas son guiadas por sus madres en las responsabilidades del hogar. Este sistema de aprendizaje colectivo refuerza la identidad grupal y transmite habilidades adaptadas al entorno rural. Muchas mujeres también ejercen liderazgo espiritual. Actúan como curanderas, parteras, mediadoras rituales o guías en ceremonias locales. Poseen conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas protectoras y gestión emocional. Aunque los liderazgos religiosos formales suelen estar en manos de varones, las mujeres mantienen autoridad en lo espiritual dentro de sus comunidades. Un ejemplo de su participación en expresiones culturales es el mokibo, una danza tradicional practicada durante celebraciones o ritos de paso. Realizada en grupo, con movimientos rítmicos del torso y los hombros, tiene un componente identitario y simbólico que reafirma el vínculo con los valores ancestrales. La estructura familiar admite modelos poligámicos en ciertas regiones. En estos casos, las mujeres colaboran en tareas domésticas y comunitarias, con jerarquías internas donde las esposas mayores actúan como mentoras. La incorporación a una familia polígama suele implicar acuerdos entre familias y participación de las mujeres implicadas, no siendo una imposición automática. La práctica del lobola, o dote matrimonial, también involucra a las mujeres. Madres y tías de ambas partes participan en la negociación, preparación del ritual y orientación de la nueva esposa. Su rol se extiende más allá de la ceremonia, asegurando la integración social y cultural de la pareja. Durante los conflictos del siglo XIX, muchas mujeres se refugiaron con sus hijos en cuevas de difícil acceso, buscando protección ante invasiones. En algunas de estas zonas se han hallado restos materiales que indican ocupación prolongada, como pinturas rupestres y herramientas domésticas. Estos hallazgos reflejan la capacidad de las mujeres para proteger la vida comunitaria en condiciones extremas. Matrimonio y alianzas, el lobola y los rituales de unión familiar. El lobola es una práctica matrimonial tradicional profundamente arraigada en la cultura basoto y otras comunidades del África meridional. Consiste en la entrega de una dote por parte de la familia del novio a la de la novia como parte del compromiso formal. Esta dote puede incluir ganado, dinero, bienes materiales y, en ciertos contextos, piedras preciosas. Culturalmente, el lobola no se considera una transacción económica, sino un acto de respeto, gratitud y consolidación de una alianza entre familias. En Lesoto, el lobola sigue vigente, especialmente en zonas rurales. Aunque ha evolucionado, conserva un alto valor simbólico. No implica la compra de la mujer, sino un reconocimiento a su familia por su crianza. La dote se entrega colectivamente, lo que refuerza el carácter familiar del matrimonio.
La negociación es un proceso formal que puede durar varios días. Comienza con la visita de la familia del novio, acompañada por un portavoz o mediador al hogar de la novia. Las conversaciones siguen protocolos rituales, con saludos ceremoniales, intercambio de alimentos y discusiones sobre el contenido de la dote. Su forma y cantidad se ajustan a las condiciones económicas de ambas familias. Tradicionalmente, la dote se compone de ganado, especialmente vacas, símbolo de fertilidad y estabilidad. En regiones cercanas a zonas mineras, algunas familias han incorporado dinero o piedras preciosas, como diamantes. Estas variantes responden a contextos específicos y no constituyen una norma general. En muchos casos, la entrega del lobola antecede al matrimonio religioso o civil. Desde la perspectiva tradicional, este acto formaliza la unión. Aunque la convivencia puede comenzar después, el vínculo entre familias ya se considera establecido. La ceremonia oficial puede celebrarse más adelante, pero su legitimidad social está vinculada al cumplimiento del lobola. El marco legal de Lesoto reconoce el lobola dentro de la ley consuetudinaria, que coexiste con el derecho civil. Esta coexistencia otorga efectos legales a los matrimonios tradicionales, siempre que no vulneren principios constitucionales. En contextos urbanos o migratorios, pueden adoptarse modalidades más flexibles, como pagos fraccionados o sustitución de bienes por dinero. El lobola también influye en la organización familiar posterior al matrimonio. Su cumplimiento determina el reconocimiento de los hijos dentro del linaje paterno y permite cierta participación de la familia del esposo en decisiones clave. Estas dinámicas son entendidas como parte de una alianza familiar ampliada, no como interferencia. Las mujeres participan activamente en todo el proceso. Madres, tías y abuelas intervienen en la preparación de la ceremonia, aconsejan a la pareja y acompañan los primeros años de vida conyugal. En familias polígamas, las esposas mayores pueden tener un rol en la integración de nuevas integrantes. Antes del lobola, existen prácticas sociales que anticipan la unión. Las relaciones de cortejo son observadas por las familias que evalúan la compatibilidad, el carácter y los antecedentes de los involucrados. Cuando la relación se consolida, se realiza una presentación informal del novio, conocida como Jolefa Bofelo, que expresa la intención de formalizar el vínculo. Desde el nacimiento, ciertos ritos marcan la inclusión social de los niños, especialmente las niñas. En muchas comunidades se realizan oraciones o bendiciones en presencia de los mayores, y se presenta simbólicamente a la niña ante la familia ampliada. Estas acciones refuerzan la pertenencia social desde una etapa temprana. Diamantes y agua. Riqueza explotada. Pueblo empobrecido. Lesoto posee recursos naturales que lo colocan en una posición estratégica dentro del sur de África. Sus principales activos son el agua y los diamantes. Sin embargo, la explotación de estos recursos no ha logrado traducirse en un desarrollo económico sostenible para la mayoría de su población. La contradicción entre abundancia natural y pobreza estructural representa uno de los desafíos más persistentes del país. El recurso hídrico de Lesoto es considerado uno de los más importantes de la región. Debido a su altitud, el país funciona como una torre de agua natural. En sus montañas nacen varios ríos, entre ellos el Senk, que se convierte en el Orange al cruzar la frontera hacia Sudáfrica. Las precipitaciones en zonas altas y la red de cuencas favorecen un abastecimiento constante y de calidad. Desde 1986, este potencial se aprovecha mediante el Lesotho Highlands Water Project, LHWP, una iniciativa conjunta con Sudáfrica. El proyecto incluye represas, túneles y estaciones de bombeo que transfieren agua desde las tierras altas de Lesotho hacia la cuenca del río Vaal, abasteciendo a regiones urbanas e industriales sudafricanas. A cambio,
Lesoto recibe pagos por regalías, además de energía hidroeléctrica para consumo interno. Las regalías provenientes del LHDP han representado, en algunos años, más del 5% del Producto Interno Bruto. No obstante, su impacto no ha sido equitativo. Las comunidades afectadas por la construcción de represas han reportado desplazamientos, pérdida de tierras y cambios en sus medios de vida. A pesar de los mecanismos de compensación previstos, su aplicación ha generado controversias entre el gobierno, las empresas contratistas y las organizaciones locales. El otro recurso estratégico es el diamante. Aunque históricamente la minería no fue central en la economía del país, el descubrimiento de yacimientos en zonas montañosas elevadas posicionó a Lesoto como un productor emergente de piedras preciosas de alta calidad. La mina más relevante es Letseng, ubicada a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Letseng es operada por una empresa mixta entre el Estado y una corporación minera internacional. Desde su modernización en los años 2000, ha producido algunos de los diamantes más grandes y valiosos del mundo. Su particularidad es la baja proporción de gemas por tonelada extraída, pero con un alto porcentaje de piedras grandes y de alta pureza, lo que la convierte en un punto de interés para el mercado internacional de lujo. Pese a estos beneficios, el sector minero no ha transformado la economía nacional. Representa menos del 10% del PIB y emplea a una porción reducida de la población. La mayor parte de los ingresos se concentra en las empresas operadoras. El retorno para el país, vía impuestos y regalías, no compensa los bajos niveles de empleo local ni la dependencia de técnicos extranjeros. La minería en zonas de alta montaña ha generado efectos ambientales y sociales. El trazado de rutas, el uso de explosivos y la alteración de cauces fluviales afectan al ecosistema. Además, en las comunidades cercanas se han registrado aumentos en el costo de vida, problemas de abastecimiento y tensiones en el uso de recursos compartidos, como el agua y el pasto para ganado. La paradoja entre riqueza potencial y pobreza persistente se manifiesta en los indicadores sociales. Más del 50% de la población vive bajo el umbral nacional de pobreza. El desempleo juvenil es alto, y el país depende en gran medida de remesas enviadas por trabajadores en el extranjero, sobre todo desde Sudáfrica. La economía es vulnerable a factores externos como el precio internacional del diamante o la variabilidad climática que afecta la agricultura. La relación de dependencia con Sudáfrica es estructural. Lesoto depende de su vecino para exportaciones, comercio, empleo y logística. El agua que exporta y los insumos que importa generan una asimetría que limita su autonomía. Aunque los acuerdos bilaterales son fuente de ingresos, también reducen el margen de decisión independiente para diversificar su economía. Memoria y creencia, leyendas, pinturas y espiritualidad. Viva en Lesoto. El patrimonio espiritual y simbólico de Lesoto se manifiesta en múltiples expresiones culturales, entre ellas los relatos orales, las leyendas vinculadas al entorno y las pinturas rupestres halladas en cuevas de difícil acceso. Estos elementos conforman una memoria colectiva no escrita que articula historia, espiritualidad e identidad del pueblo Basotho. Uno de los sitios más representativos es la región de Lifofung, en el norte del país. Allí se encuentra un refugio rocoso con pinturas atribuidas al pueblo San, pobladores originarios del sur de África anteriores a la expansión bantú. Las representaciones muestran escenas de caza, figuras humanas estilizadas y animales en movimiento. Realizadas con pigmentos naturales, han sido preservadas gracias a la estabilidad ambiental y la ubicación remota.
Aunque su origen antecede al reino Basotho, muchas comunidades actuales las interpretan como parte de su legado espiritual. Estas imágenes sirven como punto de partida para narraciones orales que fortalecen el vínculo con los ancestros y el territorio. Otros sitios como Jabaroana y Malealea presentan hallazgos similares, figuras geométricas, personas en acción y animales. En algunos casos, estas pinturas han sido resignificadas dentro de narraciones contemporáneas. Una tradición oral atribuye su creación a mujeres que, durante conflictos armados, se refugiaron en la montaña dejando marcas simbólicas en las paredes de piedra. Durante el siglo XIX, mujeres y niños buscaron resguardo en cuevas durante las guerras entre el reino Basotho y fuerzas externas. Algunos testimonios sostienen que permanecieron ocultos por meses, saliendo solo de noche para recolectar alimentos. En varias cavernas se hallaron trazos que, sin datación precisa, refuerzan estas memorias comunitarias, utilizadas hoy como relatos de resistencia, ingenio y solidaridad. Un sitio cargado de simbolismo espiritual es la cascada Maletsunyane, de 192 metros, ubicada en Semonkong. Aparte de su atractivo natural, está asociada con relatos sobre voces que emergen del cañón por la noche. Algunos interpretan estos sonidos como lamentos de antiguos habitantes. Otros los consideran manifestaciones invisibles. Independientemente de la versión, se trata como un lugar de respeto, y ciertas costumbres locales desaconsejan transitar por la zona a determinadas horas. Este tipo de creencias no responde a una religión organizada, sino a una cosmovisión donde montañas, ríos, cuevas y rocas poseen una dimensión espiritual. Estos elementos influyen en prácticas cotidianas como la ubicación de viviendas, la recolección de plantas medicinales o la realización de rituales familiares. Algunas familias realizan ofrendas simbólicas en sitios considerados energéticamente significativos. En este contexto, los Ngaka, curanderos tradicionales, actúan como mediadores entre el mundo visible y el invisible. Son consultados por motivos físicos, emocionales o espirituales. Su labor incluye interpretación de sueños, lectura de señales naturales y prescripción de acciones rituales. Su conocimiento se transmite por herencia o aprendizaje prolongado, y su autoridad se basa en el reconocimiento comunitario. Aunque el cristianismo es la religión predominante en Lesoto, con fuerte presencia protestante y católica, no ha desplazado las creencias tradicionales. En su lugar, se ha configurado un sincretismo que permite la convivencia de ambas. Es común asistir a misa y, en paralelo, consultar a un ngaka o realizar ofrendas en ceremonias ancestrales. Este sincretismo se refleja en ritos de paso. Los funerales combinan rezos cristianos con cantos tradicionales y ofrendas materiales. Algunas bodas integran elementos religiosos y rituales heredados sin que se perciban como contradictorios. Esta coexistencia refleja una visión integrada de lo espiritual, lo comunitario y lo natural. El sistema educativo ha comenzado a incorporar esta dimensión simbólica mediante visitas a sitios patrimoniales y actividades de recuperación de leyendas en Sesotho. Sin embargo, la transmisión principal ocurre en espacios familiares. Abuelas y ancianos enseñan canciones, relatos y normas vinculadas al paisaje y la memoria, sosteniendo una pedagogía oral intergeneracional. ¿Cómo visitar Lesotho? Naturaleza, precaución y respeto. Lesotho es un destino singular dentro del continente africano. Su altitud, clima alpino, paisajes montañosos y cultura tradicional lo convierten en un lugar atractivo para viajeros que buscan experiencias fuera de los circuitos turísticos convencionales. Visitar Lesotho requiere planificación logística, atención a las condiciones geográficas y una disposición respetuosa hacia las normas sociales locales. El acceso principal al país se realiza desde Sudáfrica.
Lesotho está completamente rodeado por territorio sudafricano y no cuenta con aeropuertos internacionales que operen vuelos directos desde fuera del continente. La mayoría de los visitantes llega por vía terrestre desde Johannesburgo, a través de pasos fronterizos como Maseru Bridge, Caledonspoort o Sunny Pass. También existe la posibilidad de tomar vuelos domésticos desde Johannesburgo al aeropuerto internacional Moshoeshoe, ubicado cerca de la capital. El paso fronterizo más utilizado es Maseru Bridge, por su conexión directa con la capital. Este cruce cuenta con servicios aduaneros básicos, aunque pueden registrarse demoras en horas de alta circulación. Para quienes buscan rutas más escénicas, Sunny Pass ofrece una entrada montañosa desde KwaZulu-Natal. Este trayecto, conocido por sus vistas panorámicas, requiere vehículo 4x4, especialmente durante el invierno o en la temporada de lluvias. El estado de las carreteras en Lesotho varía. Las principales rutas asfaltadas que conectan Maseru con ciudades como Hlotse, Mafeteng o Thaba-Tseka pueden ser transitadas por vehículos convencionales. Sin embargo, muchas regiones rurales y zonas montañosas solo son accesibles mediante vehículos todoterreno. La señalización es escasa y es común encontrar tramos sin pavimentar, sobre todo en el este y el sur del país. Durante la temporada de lluvias, de octubre a marzo, algunas rutas pueden quedar intransitables por inundaciones, deslizamientos o erosión. En invierno, de mayo a agosto, la nieve y el hielo complican el tránsito, especialmente en áreas elevadas como Mokotlong o el Parque Nacional Seglabathebe. Por esta razón, se recomienda consultar el estado de las rutas antes del viaje, utilizar aplicaciones de navegación actualizadas y abastecerse de combustible con anticipación. Las estaciones de servicio fuera de las ciudades son escasas. Es recomendable llevar neumáticos de repuesto, herramientas básicas y provisiones en caso de retrasos. La cobertura de telefonía móvil es irregular, por lo que tener medios alternativos de orientación y comunicación puede ser esencial, sobre todo en zonas de montaña. El transporte público en Lesotho se basa en taxis compartidos y minibuses informales que conectan ciudades y pueblos. Estos vehículos no tienen horarios fijos ni rutas estrictas. Aunque son económicos, pueden resultar difíciles de utilizar para quienes no hablan Sesotho o desconocen el sistema local. Para recorrer áreas naturales o pueblos remotos, lo más conveniente es alquilar un vehículo privado o contratar guías que ofrezcan transporte incluido. El alojamiento es variado. En Maseru se encuentran hoteles básicos con servicios como electricidad, agua caliente e internet, con precios entre 15 y 30 dólares estadounidenses por noche. En zonas rurales, las opciones disminuyen, pero existen iniciativas de turismo comunitario que ofrecen hospedaje en casas familiares o cabañas gestionadas por cooperativas locales. Estas opciones permiten un contacto directo con la vida cotidiana y generan ingresos para las comunidades anfitrionas. Lesotho no cuenta con un turismo masivo, lo que permite una experiencia más auténtica, pero también exige una actitud responsable por parte del visitante. El impacto ambiental y cultural debe ser minimizado. Las autoridades y organizaciones locales promueven turismo sostenible que beneficia a las comunidades sin alterar sus prácticas ni entornos. Visitar Lesotho no es solo conocer paisajes montañosos o atravesar caminos de tierra. Es entrar en contacto con una forma de vida que ha sabido resistir, adaptarse y mantener su coherencia interna a pesar de las adversidades. En cada aldea, en cada ceremonia, en cada conversación, se percibe una relación profunda entre el territorio, la historia y la comunidad. Quien llega a Lesotho con disposición de escuchar, de observar y de respetar, no solo descubre un país distinto, sino también una forma distinta de entender el mundo.